Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes Reflexiones de Gina Caló Ortiz con un mensaje diario de conflicto y valor en medio de un mundo atormentado con esperanza de salvación. Cristo muy pronto vendrá. Tendrás días buenos, días malos, regulares, angustiantes, desmotivantes, fríos, con exceso de calor, pero nunca tendrás un día sin la compañía de Dios. Les saluda su amiga Gina Caló Ortiz, hoy con Conflicto y Valor, 17 de marzo, la falsa sabiduría del hombre. Y el versículo lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés suponía que su educación en la sabiduría de Egipto lo había capacitado completamente para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. ¿No estaba acaso instruido en todo lo que debía saber un general del ejército? ¿No había tenido las mayores ventajas de las mejores escuelas del reino? Sí, él sentía que podía liberarlos. Primeramente se ocupó de tratar de ganar el favor de su propio pueblo, haciéndole justicia. Mató a un egipcio que oprimía a uno de sus hermanos. Al hacer esto, manifestó el espíritu de aquel que es homicida desde el principio y probó que no era digno de representar al Dios de misericordia, amor y ternura. Su primer intento se convirtió en un fracaso miserable. Como muchos otros, inmediatamente perdió su confianza en Dios y dio la espalda a la obra que se le había encomendado. Huyó de la ira del faraón. Llegó a la conclusión de que, a causa de su error, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de liberar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió que sucediera estas cosas para poder enseñarle la bondad, benevolencia y paciencia que todo obrero del Señor necesita tener. Estando Moisés en las mismas cumbres de su gloria humana, el Señor permitió que revelara la necedad de la sabiduría del hombre, la debilidad de la fuerza humana para hacerle comprender su completa impotencia y su ineficiencia sin el sostén del Señor Jesús. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados, es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder para que la gloria fuese atribuida solo a él. No obstante, aún de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra, aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Es una frase bastante fuerte y quise buscarle su significado y dice que es una característica de una persona con soberbia y que la soberbia es una característica de una persona con una actitud que cree tener una posición, que se cree superior a los demás porque tiene más privilegios que los demás. También podríamos referirnos a una persona arrogante, altiva, vanidosa o prepotente. Ese tipo de personas son las que han basado su confianza en el dinero, en el poder, o también se han mezclado con fantasías, con delirios de grandeza, de superioridad, y se creen con derechos de maltratar o de ejercer influencias para desatar el bullying, el desprecio a los demás. Pero sabes, cuando más seas instrumento del diablo para dañar, para destruir, Dios más va a utilizar a esas personas para hacer de bendición. Y tristemente otras vendrán y maltratarán, porque de todo lo que sembramos, eso sí es algo bien sabido que vamos a recoger. Otro puntico que me gustó es que cuando hemos sido escogidos por Dios, Él nos va a mostrar todas nuestras imperfecciones para que podamos ser
reparados, ser limpiados, ser diferentes, ser transformados y por ende ser utilizados para el avance de la obra. Así que entrégale tus debilidades a Dios. Él te moldeará y hará que brilles, que brillemos. Dios nos guíe, Dios nos acompañe, permitámosle esa limpieza, ese pulimiento. A veces duele un poquito, pero después de ese pulimiento, después de ese trato que de pronto podemos llegar a tener y permitirle a Dios, vamos a ser mejores personas y vamos a poder ser útiles, vasos útiles en manos de Dios. Permitámosle que Él sea quien haga esa transformación en nuestra vida. Dios nos guíe y Dios nos acompañe. Shalom. Cristo muy pronto vendrá.